Somos Anonymous. Y lo que hoy revelamos no es un rumor, es una verdad que Trump intentó enterrar en los pasillos de la justicia. Su gran jugada para humillar a James Comey se convirtió en un ridículo histórico. Una fiscal sin experiencia, sola en la sala, con un caso tan débil que ni sus propios colegas quisieron respaldar. Lo que debía ser la prueba de fuerza de Trump terminó exponiendo su fragilidad. Y hoy te mostraremos cómo todo se derrumbó frente a sus ojos. Todo comenzó en la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, uno de los despachos más prestigiosos del país. Por décadas, esta oficina ha manejado casos de terrorismo, espionaje y corrupción de alto nivel. Se supone que allí trabajan los mejores, los fiscales más preparados, con trayectoria en juicios federales. Sin embargo, cuando Trump llegó al poder, esa tradición se rompió. Eric Sebert, un fiscal de carrera, republicano de toda la vida, fue despedido de manera abrupta. ¿Su pecado? Negarse a moldear la justicia al capricho de Trump. En su lugar, el expresidente colocó a Lindsay Yagan, una abogada de apenas 36 años, conocida más por sus participaciones en concursos de belleza que por su experiencia en tribunales. Jamás había llevado un caso federal, ni tenía licencia para litigar en Virginia. Pero eso no importaba. Lo único que Trump buscaba era lealtad. La prueba de esa lealtad llegó cuando Yagan fue enviada a encabezar la acusación contra James Comey, exdirector del FBI. Trump llevaba años obsesionado con destruirlo. Comey se había negado a jurarle fidelidad personal, le había recordado que su deber era con la Constitución, no con un presidente. Además, había rechazado frenar la investigación sobre Michael Flynn, y más tarde, fue despedido mientras investigaba la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Desde entonces, Trump había convertido a Comey en su enemigo personal. El gran plan era simple: levantar cargos contra Comey para humillarlo públicamente y mostrar que nadie podía desafiar a Trump sin pagar un precio. Pero cuando llegó el día de la audiencia, la escena fue tan ridícula como reveladora. Yagan entró sola en la sala del tribunal. Sin asistentes, sin un equipo de fiscales, sin ayudantes ni secretarios. Nada. Nadie quiso acompañarla. En un ambiente donde los grandes casos suelen atraer a decenas de fiscales ansiosos por figurar, la soledad de Yagan fue un mensaje contundente. Incluso dentro de su propia oficina, nadie quería mancharse con esa farsa. El documento que presentó como acusación era una burla. Apenas 2 páginas mal redactadas, repetitivas, sin estructura. El jurado que debía aprobar el pliego tampoco mostró convicción. 14 votos a favor y 9 en contra. Un resultado insólito en un proceso que normalmente se resuelve con unanimidad a favor de la fiscalía. Aquello era un cadáver legal antes de comenzar. La base de la acusación era aún peor. Se trataba de una declaración malinterpretada de Ted Cruz en una audiencia pasada. Cruz había preguntado a Comey si había autorizado una filtración al Wall Street Journal. Comey respondió que no, que solo se enteró después. Esa versión fue confirmada por varios funcionarios del FBI y por informes del inspector general. Sin embargo, Trump y sus leales convirtieron esa anécdota en la prueba de que Comey había mentido bajo juramento. Era un giro retorcido de las palabras, nada más que un arma política disfrazada de justicia. El juez lo notó de inmediato. Señaló lo endeble del documento, lo desordenado de los cargos, lo absurdo de los argumentos. Mostró su sorpresa ante la ausencia de un equipo de fiscales. Lo que debía ser un golpe espectacular contra el antiguo director del FBI se convirtió en un espectáculo bochornoso que expuso la debilidad del caso y la desesperación de Trump. Veteranos del derecho no tardaron en reaccionar. Harry Litman, exfiscal federal y experto reconocido, lo describió como un día oscuro para el Departamento de Justicia. Aseguró que el caso podría ser desechado en cuestión de días, que Yagan arriesgaba sanciones disciplinarias e incluso el final de su carrera. Y todo por haberse prestado a ser el rostro de una operación política disfrazada de proceso judicial. Aquí es donde se revela lo más grave. Yagan no estaba sola por accidente. Estaba sola porque nadie quiso unirse a ella. Fue una especie de boicot silencioso dentro de la misma oficina, un rechazo institucional a la manipulación de Trump. Ningún fiscal con credibilidad se arriesgó a asociar su nombre con esa vergüenza. Esto demuestra que ni siquiera los más leales dentro del Departamento de Justicia creían en la causa. Lo sabían, era un invento, un montaje sin sustento. La soledad de Yagan no fue solo una imagen, fue la prueba física de que la corrupción de Trump había llegado tan lejos que incluso sus aliados profesionales decidieron dar un paso atrás. Mientras tanto, Trump vendía el caso como una victoria personal. Lo mostraba como prueba de que la justicia estaba de su lado. Pero la realidad era otra.
El expediente apenas se sostenía con alfileres, y la puesta en escena era la caricatura de un juicio serio. Y aquí hay que detenerse un momento. No se trata solo de una fiscal inexperta ni de un enemigo político como Comey. Esto es parte de un patrón mucho más amplio. Trump ha sustituido fiscales experimentados en varias jurisdicciones por leales sin trayectoria. Lo hizo en Virginia, en Nueva Jersey y en otros distritos. Ha convertido oficinas que deberían ser independientes en cuarteles de obediencia personal. Y mientras esos leales se ocupan de fabricar acusaciones contra los críticos de Trump, los verdaderos casos, terrorismo, corrupción real, espionaje, quedan relegados, poniendo en riesgo la seguridad del país. Así es como funcionan los regímenes autoritarios. La justicia no sirve al pueblo, sirve al líder. Trump se autoproclamó presidente de ley y orden, pero lo que ha mostrado es lo contrario: persecución política disfrazada de legalidad. Esto no es justicia. Es dictadura con toga. Y no olvidemos por qué empezó todo. Trump nunca perdonó a Comey por 3 cosas: por no jurarle lealtad personal, por negarse a enterrar el caso de Flynn y por investigar la conexión rusa en su campaña. Fue despedido por cumplir con su deber. Y la represalia fue inmediata. Una obsesión por destruirlo. Esta acusación era solo el capítulo más reciente de esa venganza. El resultado fue devastador para Trump. Lo que debía ser su victoria se convirtió en la prueba de su debilidad. No pudo encontrar un solo fiscal serio que defendiera su montaje. Tuvo que conformarse con una figura sin experiencia, sola en el tribunal, con un caso que se derrumbaba frente a todos. Eso no es poder, eso es desesperación. Y las consecuencias no se quedaron ahí. La reputación del Distrito Este de Virginia quedó manchada. La moral de sus fiscales, hundida. Los abogados defensores en todo el país ahora señalan este caso como prueba de que Trump ha contaminado al Departamento de Justicia. Y en el extranjero, los adversarios de Estados Unidos toman nota. Si la justicia puede ser doblada por un solo hombre, entonces el sistema democrático está en peligro. Trump cree que esto lo hace ver fuerte. Pero en realidad lo hace ver pequeño. Un líder sólido no necesita colocar leales sin preparación. Un caso sólido no se desmorona en la primera audiencia. Una presidencia fuerte no deja a su fiscal abandonada en la sala. Lo que se vio ese día no fue poder, fue fragilidad. Suscríbete si te gusta el vídeo. La debacle en la corte no solo dejó en evidencia la fragilidad de Trump, también encendió las alarmas sobre el futuro del sistema judicial en Estados Unidos. Porque si un expresidente puede manipular oficinas fiscales para perseguir a sus enemigos, ¿qué queda de la independencia judicial? ¿Qué mensaje se envía a los ciudadanos? El de que la justicia no es un derecho, sino un arma política que se usa contra quien se atreva a desafiar al líder. El caso de James Comey mostró lo peligroso de esa lógica. No se trataba de un juicio basado en pruebas, sino de una venganza personal. Trump necesitaba humillarlo para borrar la mancha de su despido y para mandar un mensaje a todos los que piensan desafiarlo: si te enfrentas a mí, destruiré tu reputación. Pero lo que nunca calculó es que el montaje se caería con tanta facilidad. Porque en un tribunal, los discursos no bastan. Se necesitan pruebas, testigos, sustento legal. Y en este caso no había nada. Solo un guión fabricado para complacer al ego de Trump. El juez lo entendió desde el principio. Y aunque el proceso siga técnicamente abierto, todos saben que es cuestión de tiempo para que se archive o se declare nulo. Lo más revelador es la reacción pública. Los medios independientes destrozaron el caso en cuestión de horas. Los analistas legales lo describieron como un intento grotesco de usar el sistema judicial como teatro político. Incluso algunos aliados republicanos guardaron silencio, incapaces de defender lo indefendible. Y en redes sociales, la soledad de Hayagan en la sala se convirtió en símbolo de lo que realmente fue: un circo sin público. Aquí aparece un punto crucial. Trump ha confundido durante años el espectáculo con la política. Cree que todo se trata de imagen, de titulares, de aplausos. Cree que puede gobernar como gobierna un reality show. Y aunque esa estrategia le sirvió para alimentar a su base, en los tribunales no funciona. La justicia no es un programa de televisión. Y cuando intentó trasladar ese modelo al estrado, la realidad lo golpeó con fuerza. Esto también explica por qué tantos leales se han ido quedando en el camino. Fiscal tras fiscal, abogado tras abogado, asesor tras asesor. Todos los que intentaron darle un mínimo de racionalidad a sus planes terminaron despedidos, humillados o arrastrados por su obsesión. Lo que queda son figuras como Hayagan, leales hasta la ingenuidad, dispuestas a arruinar sus carreras con tal de complacerlo.
Y la ironía es que Trump no protege ni a esos leales. Cuando fracasan, los desecha. Cuando se convierten en un lastre, los abandona. Así lo hizo con Michael Cohen, con Michael Flynn, con Paul Manafort, con tantos otros. Y así lo hará con Ayagan si este caso termina, como todo indica, en un fracaso judicial. Anonymous advierte que lo peligroso de este patrón no es solo el daño inmediato a figuras como Comey. Lo peligroso es la normalización. Si la gente se acostumbra a que los fiscales sean reemplazados por modelos de lealtad ciega, el sistema entero se corrompe. Si se acepta que la justicia se use para venganzas políticas, mañana podrá usarse contra cualquier ciudadano. Hoy es Comey. Mañana puede ser cualquiera que publique un tuit incómodo o que proteste en la calle. El futuro de Ayagan también refleja esa tragedia. Entró como una desconocida, se dejó usar como peón y salió marcada de por vida. Ningún bufete serio querrá asociarse con su nombre. Ninguna corte respetada confiará en su criterio. Y todo por haber aceptado ser parte de la obra de teatro de Trump. La prensa internacional tampoco dejó pasar el espectáculo. Periódicos en Europa y Asia titularon con dureza: Juicio fantasma contra Comey, fiscal sin experiencia frente a caso vacío, Trump convierte justicia en circo. Estados Unidos, que durante décadas presumió de tener un sistema legal sólido e independiente, quedó ridiculizado ante el mundo. Y Trump, lejos de detenerse, ya prepara la siguiente jugada. Porque así opera: pierde una batalla, inventa otra. Si este caso se cae, inventará un nuevo enemigo, un nuevo juicio, una nueva persecución. Y así mantendrá ocupada a la opinión pública mientras sus verdaderos problemas, desde las investigaciones financieras hasta los juicios por corrupción, siguen avanzando. Aquí está la verdad incómoda. Trump no busca justicia, busca venganza. No respeta la Constitución, respeta su ego. No protege a la nación, protege su imagen. Y en ese camino está dispuesto a sacrificar a fiscales, jueces, instituciones y al propio pueblo estadounidense. La lección del caso Comey es clara. Cuando un líder convierte la justicia en un arma personal, la democracia entera queda en riesgo. Y cuando la sociedad acepta esa manipulación como normal, el siguiente paso es el autoritarismo abierto. Por eso Anonymous habla. Para recordarte que no puedes quedarte en silencio. Que no puedes aceptar que la verdad se entierre bajo montañas de propaganda. Que no puedes permitir que el sistema legal de tu país se convierta en un escenario de venganza. Porque lo que pasó en esa sala de tribunal no fue solo una humillación para Trump. Fue una advertencia para todos. Una señal de lo que puede pasar si no se detiene este patrón. Somos Anonymous. No perdonamos. No olvidamos. Y lo decimos con claridad. Trump intentó ocultar la verdad en la corte, pero fracasó. Y mientras nosotros sigamos aquí, la verdad no podrá ser enterrada. Si llegaste hasta aquí, no te calles. Comparte este mensaje, difunde la verdad, mantén los ojos abiertos. Porque la justicia no puede ser un juego ni un espectáculo. La justicia debe servir al pueblo, no a un hombre. Suscríbete si te gustó el vídeo.